Gracias, un gusto estar con ustedes. El día de hoy les voy a hablar de tradiciones y les voy a hablar de costumbres, un tema que me fascina y creo que va a servir mucho a las nuevas generaciones hacer esta reflexión de por qué buscar la receta original o el contexto de una receta, ¿no? Voy a apoyarme un poquito de la pantalla para que podamos ver algunas fotografías. Y me traigo este delicioso pan. Y ahorita me van a decir si lo conocían o no lo conocían. Vamos a empezar. Me voy a pasar de este lado. Y les decía, quiero hablarles de las costumbres. Y esa palabra de alguna manera va a definir la forma de comportamiento particular de un grupo de personas, de una ciudad, de una comunidad, de un municipio, inclusive de un estado. Y es lo que nos hace ser diferentes en cuestión cultural, hablándose de la comida, de la danza, de la artesanía, del idioma inclusive. Una vez que esa comunidad se siente cómoda, por ejemplo en el caso del pan, con alguna pieza de pan se vuelve una tradición. Y es aquí donde quiero comenzar a platicarles del tema de la pucha. Aquí en León, fíjense que se ha conservado esta tradición de la pucha tal cual en la receta más antigua que he encontrado. Al mismo tiempo, también les quiero hablar del tema de los matrimonios en Guanajuato. Entonces aquí ya traemos como dos temas que voy al final unir para dar la versión que se hace aquí en León con este pan en el simbolismo de las bodas. Y aquí les voy a platicar un poquito el tema de las tradiciones en las bodas. Y fíjense que si nos remontamos al siglo XVII, en el tema de las uniones matrimoniales y el hecho de estar comprometido con una chica, pues tradicionalmente se ofrecía un intercambio de pañuelos o se daba el anillo, sobre todo en las familias acomodadas, ¿no? Y en León no era la excepción, en las ciudades importantes también de Guanajuato no era la excepción de hacer esto. Una vez que se comenzaba este proceso, que se llamaba exponencial, se iniciaba pues una clase de cotejo por parte del novio, en donde estaba permitido verse en lugares públicos, pero siempre al cuidado de la mamá o de alguna asistente doméstica que lo pudiera acompañar a las alamedas a la chica, para no dejar solo al novio con la chica, ¿no? Es cuando llegaban al matrimonio por el civil, entonces ya había un poco más de acercamiento con la chica, ¿no? Se dice que también en el siglo XVIII fue permitido ya un acercamiento de un abrazo. Imagínense, no abrazar a la novia casi hasta casarte, ¿no? Pero ya en el siglo XVIII ya había un acercamiento más físico y ya se permitía decir te quiero, ¿no? Antes de eso, en otros siglos, en el comienzo del siglo XVI, XVII, no se permitía decir ni siquiera te quiero, mucho menos abrazar a la novia. ¿Por qué empiezo con toda esta plática? Porque el momento de la boda civil, hoy en día, o quizás para algunos chicos, algunos millennials ya no es tan familiar estas costumbres, por eso quise como recordar un poquito eso de las tradiciones en las bodas. En la boda civil, aquí en León, sobre todo en la ciudad, se consideraba una presentación de los novios ante la sociedad, ya como pareja formal. Entonces, en ese momento, la familia del novio llevaba a la casa de la novia, donde regularmente se hacía esta ceremonia civil y este banquete, se llevaban las puchas y las nieves. Entonces, es ahí como cierro esta primera parte de cómo se fue dando esta situación de llevar este agradecimiento con pan y con nieves, ¿no? Y fíjense que en esta parte de llegar a la casa de la familia, bueno, pues ya había más acercamiento de las dos familias, pero la novia no se iba a ir esa noche con el novio, se esperaba hasta que fuera la ceremonia religiosa para que formalmente fueran marido y mujer.
¿Sale? Eso es aquí en Guanajuato, pero más adelante vamos a ver que sí hay ciertas variantes. Bueno, entonces ahí donde se regalan estos panes, siempre va acompañado de nieve y es con ese simbolismo, vamos a decirle así, es un simbolismo de ofrecer, de agradecer a esa familia y de cerrar esa unión de sus hijos, ¿no?, ante la sociedad. Bueno, entonces me quedo con este contexto y nos vamos a ir a la parte de la pucha. Y hablo de este nombre y qué es esto. Para nuevas generaciones ya no conocemos estos panes antiguos. Y digo pan antiguo porque de verdad es que tiene varios siglos, que ha resistido. El pan pucha, fíjense que encontré dos definiciones. Una la conseguí en un recetario que se llama El cocinero mexicano, que fue publicado en 1888. También se publicó aquí en México y hay varias versiones. Y encuentro la receta original en este libro con 4 variantes. De hecho, la que tengo aquí en la presentación que ustedes tienen ahí en la pantalla, también menciono una del diccionario Larousse. En realidad, ¿qué es la pucha? Es una rosquilla seca, ligera, si ustedes la pueden observar, es muy ligera. Y ahorita vamos a ver sus características, por qué es tan ligera. Y puede ir cubierta o no de este betún que ustedes ven blanco. Y eso es lo que le da el simbolismo en León o en Guanajuato de las bodas, que es blanca y representa la pureza o la virtud de la novia. Bueno, se supone que deben de llegar al matrimonio vírgenes. Entonces la familia por eso lo ofrecía con esa intención, ¿no?, de hacer énfasis en esa virtud que la novia tenía y que con lo blanco significaba la pureza de la chica. Bueno, entonces esta receta, fíjense que la fui buscando dónde es su origen, pues sobre todo su origen tiene que ver con España, y en España encontré una receta, pero no es pan, es un tipo natilla que carece de huevo y leche. Entonces es una base de agua con harina, anís, y es como un tipo natilla, muy básica. Entonces dije, no tiene nada que ver con el pan cuando llega a México. Busco el registro de la receta antigua y me doy que en Oaxaca es las primeras que identificamos que existen puchas de este tipo, y es en los conventos de Oaxaca. Ahí les puse la foto del exconvento de Santa Catalina Siena, que hoy es Quinta Real, esta hermosa vista de los lavaderos, ¿verdad?, de este lugar precioso. Y bueno, en Oaxaca sabemos que hay muchos conventos, pero la historia no nos dice en qué convento, en qué congregación, si eran frailes, si eran monjas, que no, porque en Oaxaca hay varios conventos, no nada más en la ciudad, sino fuera de la ciudad hay varios conventos y se concentran en valles centrales. Pero ahí es donde comienza la historia de la pucha, y yo quería encontrar la primera receta. Entonces fui investigando y resulta de que es, a pesar de que sí se sabe que es en Querétaro, Oaxaca, que se hacían estas puchas en el siglo XVII y siglo XVIII, sí encontré la receta original escrita en un convento. Y es esta. Eso es lo que a mí me fascina, encontrar la receta, porque esto le llamo receta madre. Y cuando queremos preservar, porque yo no utilizo la palabra rescatar, yo utilizo la palabra preservar, me voy al contexto histórico, inclusive si tiene algo que ver con la cosmovisión de los pueblos indígenas, y encuentro esta receta y dije, he dado con la receta madre de las puchas. Y lo que más gusto me dio es que la receta en León, Guanajuato, es apegadísima a la original que está escrita en este manuscrito y que la tiene actualmente el archivo de la provincia agustina de Michoacán, que se encuentra no en Michoacán, se encuentra en la Ciudad de México. Es un archivo histórico, está en Lomas de Chapultepec y es un acervo donde se tienen todos estos documentos históricos. Y aquí está la primera receta documentada en México. ¿Qué es lo que tiene esta receta? Y ahí nos vamos con la receta tradicional, porque muchos te dicen y muchos son muy celosos de la receta y dicen, no te puedo decir qué es lo que lleva. Lo que les puedo decir que es un pan ligero, lleva yemas de huevo, azúcar, harina
Y manteca, en esta época me imagino que manteca de cerdo. Para nuestra época es manteca vegetal. Y lo que le da la ligereza y lo que le da esta porosidad y resequedad en la masa es el tequila y es el tequesquite. Que en las recetas antiguas, inclusive en el cocinero mexicano, se habla de un buen aguardiente o del vino de mezcal, que es el nombre antiguo de cómo se llamaba el antecesor del tequila, sobre todo aquí en esta zona del occidente. Hoy en día se utiliza el tequila, se utiliza tequesquite, y si hay pequeñas variantes, hay algunas recetas que utilizan bicarbonato, más la parte del tequesquite. Eso es lo que le va a dar esta característica especial a este pan seco. Entonces, cuando empiezo a ver las recetas, obviamente con un poquito de trabajo ahí con las panaderías, efectivamente la siguen trabajando con tequila y la siguen trabajando con el tequesquite o bicarbonato. No lleva levadura, ¿sí? No lleva leche y no lleva las claras. Ahora, en la definición que yo busqué en el cocinero mexicano decía cubiertas con betún o sin cubrirlas. ¿Qué es este merengue? El merengue son las clares restantes de la separación de las yemas, lleva azúcar y lleva jugo de limón. Esta mezcla se puede poner así en crudo, sin cocción, o puede hacerse una base de merengue tipo inglés. ¿Sí? Bueno, la mayor parte de las veces se lo ponen sin cocción y se ponen a secar nuevamente en un horno donde se cocieron con temperatura bajita o se ponen al sol y se logra esta resequedad. Por eso es cuando las preparan o las mandas a hacer al panadero, te va a decir el panadero, espérate que sean unos 2 o 3 días, si no, no te las puedo entregar porque no están secas. ¿Sí? Este merengue tiene que estar seco. Otra de las características al momento del horneado, si ustedes se dan cuenta, de los dos lados están reventadas, porque primero se hornean de un lado y luego del otro, se voltean para que puedan reventarse de ambos lados. Entonces es un pan antiguo, con estas características que les digo y que aquí en León se sigue respetando. Y aquí tenemos otro convento donde también ubiqué que ya se hacían en el siglo XIX, muy característico en las monjas queretanas, Santa Rosa de Viterbo. Recordemos, si no lo sabían, Santa Rosa de Viterbo es la santa de los jóvenes. Para aquellos jóvenes ya van a saber a quién encomendarse cuando necesiten ayuda celestial y de allá arriba. Es esta virgen, la Virgen de los Jóvenes, y es un convento también muy bonito y también es muy característico de este convento hacer este tipo de pan. Entonces, vamos a establecer que el pan original de pucha, registrado en la receta más antigua, es esta rosquilla ligera, cubierta de glaseado hoy en día, o puede no llevarlo, pero hoy sí lo lleva. Y bueno, pues aquí en Guanajuato la servimos con nieve y la ofrecemos en las ceremonias civil. Pero también ahora yo sí he visto personas que las buscan para los bautizos, para las presentaciones, primeras comuniones y cualquier evento religioso. ¿Sí? Pero entonces hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Inclusive en la boda por la iglesia. Bueno, cuando yo presenté mi ponencia, yo me fui al barrio de San Juan de Dios y les quiero contar un poquito por qué estaba en el barrio de San Juan de Dios aquí de León. Porque fíjense que en este barrio, aquí en León decimos que es el barrio que huele a pan, y si nos vamos al barrio de arriba, decimos que es el barrio que huele a cuero. ¿Sí? Entonces, sabemos ahorita por los índices que nos dio Clau, que nosotros somos sumamente paneros, y es León el que más consume pan. ¿Sí? Y todavía nuestros barrios tradicionales, barrio arriba, barrio San Juan de Dios, que es barrio abajo, la zona del Carro Verde, el Cuecillo, San Miguel, es ahí donde encontramos las panaderías tradicionales, que aún hacen este pan. No todas, por ahí identifico algunas, y fíjense que hay un panadero
que distribuye a todas los lugares que venden nieves, porque aún se venden estas puchas junto con las nieves, y vas a ver un display ahí en estos lugares. De hecho, aquí muestro uno de San Juan de Dios. Y en este lugar, en este barrio, es donde más tiene significado el pan. Y fíjense que también en este barrio hay una versión del origen de la guacamaya. Entonces, este barrio encierra muchas tradiciones de León. Y también en este barrio están las nieves. Hay una persona que vende nieves, que es don Marcos, y él comenzó en una pequeña plazuela que se llama de las Vigas, que actualmente encontramos trabajadores de la construcción, algún eléctrico, algún albañil, los encontramos en esa zona. Ahí comienza a vender las primeras nieves, y la primera nieve que se vendió en León es la de vainilla y la de limón de agua. Hoy en día pues ya hay una gran variedad de nieves, ¿no? Y a estas celebraciones puedes llevar cualquier sabor, combina perfecto con las puchas. Entonces por eso me cité aquí en este lugar donde grabé el video para invitarlos a esta conferencia. Bueno, y entonces me puse a investigar, me seguí fascinando y dije, bueno, si en León, Guanajuato hay puchas y están afiliadas a las uniones matrimoniales, quiero saber en dónde más también tenemos esta relación. Y fíjense que encontré que en Nayarit, en un pueblo que se llama Jala, también se utilizan las puchas para el desayuno de los novios. De hecho, en la historia está documentado que las puchas, de hecho lo dice en el cocinero mexicano, que las puchas se consumían o con vino o con chocolate, ¿no? Entonces también si podemos hacer una nieve de vino, una nieve de chocolate, pues quedaría de maravilla, ¿no? Porque es un contexto histórico. Bueno, para este pueblo, Jala, se utiliza mucho para darle el almuerzo, desayuno a los novios, para que después se vayan a su ceremonia, o al otro día de la ceremonia religiosa, tener eso como desayuno. Es una costumbre. Pero también encontré que en Coahuila, en Zaragoza, ellos sí las utilizan para las bodas. Pero lo curioso es que es lo que ponen al centro en las bodas por la iglesia, o sea, es en la boda grande, en la boda que le echamos más ganas a los mexicanos, echamos la casa por la ventana. Sí, en lugar de hacer estas barras de postres, ponen puchas, y es parte de estar la sobremesa comiendo puchas. Bueno, y dije, a ver qué más encuentro en la investigación, y resulta que fíjense cómo se va distorsionando la receta madre, y se va adaptando a las comunidades, a los pueblos, y se van creando diferencias. Imagínense en Iguala, Guerrero, cómo son las puchas. Parecen tumbagones. Y que fíjense que el tumbagón de San Miguel Allende se parece mucho a la receta de la pucha, muchísimo. Y ese es otro tema que también sería interesante hablar sobre el tumbagón. Y en Tlacotepec, en municipio de Tlalpujahua, Michoacán, estas son las puchas, y estas sí se parecen, pero no están reventadas. Y fíjense que en este lugar se utilizan como la versión turística, y desde que entras al pueblo vas a ver puchas por todos lados. En algunos lugares les llaman rosquillas, y es sinónimo de pucha. Pero fíjense que también encontré otro significado en México, la celebración del Día de Muertos. ¿Por qué? A lo mejor porque son blancas. Y ahí sí se utiliza para la celebración del Día de Muertos la azúcar roja combinada, ¿no? Mezcla de lo blanco con lo rojo. Y ahí tenemos un tipo galleta, ya no es rosquilla, que se utiliza en Toluca para la celebración del Día de Muertos. Y en Acámbaro ahorita inclusive van a ver ustedes una muestra de esta. ¿Y qué creen? Que ahí no le llaman pucha al pan, le llaman pan de muerto con pucha. Y fíjense cómo fue una diferenciación y un cambio en la historia. ¿En qué momento le llamaron al pan pucha y en qué momento el betún le llamaron pucha? Realmente es el pan al que se le llama pucha. El merengue sigue siendo un betún, un merengue que va encima, pero en Acámbaro le dicen así, pan de muerto con pucha.
Bueno, y entonces encontré otro lugar sumamente interesante en Temascaltepec, Estado de México, allá cerca de Michoacán, todavía llegan las mariposas monarcas, donde le dicen rosquetes, ya no le dicen pucha. Y son exactas, ya revisé la receta y es exactamente la receta, pero allá se llama rosquetes. Y lo interesante de este pueblito es que hacen un rosquete del tamaño de medio metro y se lo cuelgan a un venadito de azúcar a la mitad de la ofrenda del Día de Muertos y luego ponen mucha comida o fruta o lo que vayan a poner en su altar de la ofrenda del Día de Muertos y luego lo tapan con muchas rosquillas. Entonces, esa es otra tradición. Acuérdense que allá hay una tradición que se llama vamos a muertear y van de casa en casa y una de las cosas más tradicionales es comer albóndigas y puchas. Ajá, y aparte la gente le encanta que vayan a tu casa y te ofrecen y toda la noche andas de vela en vela y come y tome, ¿verdad? Porque la tomada, pues sí. Bueno, pero también en Celaya, esta es una foto de la Feria de los Alfeñiques en Celaya, también se relaciona con el Día de Muertos. Y fíjense que esta foto la acabo de tomar hace 3 semanas. Me voy a Guanajuato y dije, yo he visto que en la época de Semana Santa la pucha es algo tradicional para ir a comer en los puestos que se ponen en la capital. Y sí, efectivamente, las puchas, junto con el pan de horno, que ahora se transformaron nada más en simple galletas o polvorones, que así las nuevas generaciones las ubican, y también con la celebración de Semana Santa tiene que ver este pan. Entonces, el simbolismo en México de las puchas, ya no nomás me quedé con las uniones matrimoniales y por la pureza de la novia, sino nos vamos a 3 enfoques completamente diferentes. Entonces, eso es lo interesante de investigar e irnos a la raíz. Entonces, cuando tengamos que hacer una propuesta contemporánea, ¿cuánto material no tenemos? ¿Cuántos ingredientes podemos meter? ¿Cuántos sabores? ¿Qué textura? Si la queremos deconstruir, todo este material que les acabo de dar nos va a dar para poder hacer propuestas sumamente creativas para los que se dedican a ser chefs, a tener sus restaurantes, tener sus cafeterías o tener sus panaderías contemporáneas. Sí, pero sobre todo los invito a no perder las tradiciones y las costumbres y arraigarnos a lo original, a la raíz de las cosas. Sí, entonces yo creo que interesante, nos hace falta más investigar. Y quiero aprovechar el espacio para anunciarles. Actualmente soy colaboradora del Archivo Histórico en temas gastronómicos y el día de ayer platicaba con el director del Archivo Histórico, Rodolfo Herrera Pérez, y me dice, ya puedes anunciar que tenemos el libro de la Panadería de León. Esta obra se va a publicar este año, ahorita ya está en revisión, se va a revisar si queda esta portada, posiblemente sea la portada, pero el municipio de León va a publicar a través del Archivo Histórico el libro de la Panadería en León. Y se habla del momento histórico a partir de la llegada de los españoles a León a la fecha. Inclusive va a estar registrado y queda para la historia que Chef Storks estuvo en Guanajuato y se hablaron de las tradiciones. ¿Sí? Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.